Ya la estoy viendo. Bienvenida Urpi Torrado, ella es gerenta general de Datum. Urpi, hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí en Las Cosas por su Nombre. Buenas tardes, Karina. Buenas tardes. Bueno, la encuestadora Datum ha presentado un estudio de opinión donde el presidente Castillo sube a 50% de desaprobación a pesar de los cambios en el gabinete y no genera confianza el nombramiento de Barrenzuela, que tiene 62% de desaprobación, creo, ¿no? Bueno, vamos viendo poco a poco para que nos cuente qué es lo que ella ha encontrado. Urpi, bienvenida nuevamente. ¿Qué es lo que se ha encontrado en esta encuesta? Ahí estoy viendo popularidad de Pedro Castillo como presidente, 50%. Está desaprobado, ¿no? 40 aprobado y 10% no sabe. ¿Qué significa? Como bien lo has mencionado, lo que hemos visto en esta última encuesta es que la popularidad, digamos, se ha seguido abriendo la brecha entre la aprobación y la desaprobación. Es un índice de popularidad negativa. Si bien desde que comenzó vimos que siempre la desaprobación fue ligeramente mayor que la aprobación, en este último mes esperábamos que los cambios que ha hecho en el gabinete pudiera ser un punto de inflexión, pero no lo ha sido, más bien se ha abierto la brecha, hay más, sigue habiendo más desaprobación que aprobación, hay una diferencia, una distancia de 10 puntos entre ambos, y lo cual es atípico, porque normalmente un cambio en el gabinete, un cambio de ministros, ¿no? Un cambio de cabezas, normalmente lo que hace es renovar las expectativas, la esperanza de la población y genera normalmente picos de popularidad, pero en este caso ha sucedido lo contrario. ¿Por qué? Porque la población esperaba que ya pasado, digamos, desde el 28 de julio a la fecha, el gobierno, a medida que, digamos, va pasando las semanas y los meses, pudiera ir ya tomando las riendas y haciendo cambios en los temas que son prioritarios y para la agenda ciudadana, y la gente siente que todavía no solo no se ha hecho nada, sino que se sigue dando vueltas sobre lo mismo, ¿no? Porque hubo el nombramiento, hasta que hubo el voto de confianza, luego se vuelve a cambiar el gabinete, y entonces eso hace que el país de alguna manera esté paralizado, ¿no? Esa es una de las preocupaciones ciudadanas, y por eso no habría generado expectativas. Por otro lado, también que hay dos carteras que son cuestionadas, el ministro del Interior y el ministro de Educación, hace que un porcentaje importante de la población sienta desconfianza. Incluso llama la atención que la desconfianza es alta en todas las regiones del país. O sea, incluso en aquellas regiones que son favorables al presidente, es decir, en aquellas regiones donde la popularidad es positiva, donde hay más aprobación que desaprobación, incluso en esas regiones hay altos porcentajes y hay mayoría de gente que manifiesta que los nuevos ministros de Educación y del Interior les da desconfianza. Muy bien, vamos a pasar a un cuadro que me llama la atención también. La popularidad del Congreso de la República tiene 71% de desaprobación, aún más que el presidente de la República, lo aprueba solamente el 21%. ¿Esto por qué? ¿Por qué se da? ¿Por qué el Congreso de la República en realidad tiene tanto rechazo? Bueno, lo que vemos con el Congreso de la República es que hay dos temas, ¿no? Uno que es coyuntural y otro que es un tema más estructural. Si empezamos por la parte estructural, el Congreso como institución tiene una imagen que está muy desgastada, que hemos visto en los últimos años, a pesar de la renovación o cambios de personas en el Congreso, el índice de popularidad o de aprobación es bastante bajo, es decir, hay muy poca expectativa hacia el Congreso porque incluso cuando hemos hablado, hemos evaluado si debe haber una o dos cámaras, si debe aumentarse o no el número de congresistas, etcétera. Siempre hay una imagen negativa porque la población siente pues, que no trabajan y cobran un sueldo alto, ¿no? Es ya, digamos, la imagen general, la percepción general. Ahora, si vamos específicamente a este Congreso, ya, digamos, como un tema de coyuntura, han habido denuncias de congresistas que habiendo estado en Lima igual han cobrado su semana de representación. También el hecho de que en algunos casos se esperaba de algunos
congresistas o de algunas bancadas que no le dieran el voto de confianza al gabinete, y lo dieron, ¿no? Entonces la percepción es, terminan por quedarse en el poder o por quedarse 5 años, terminan aprobando iniciativas o dando el voto de confianza a pesar de no estar de acuerdo, ¿no? Entonces eso ahonda más ya en la percepción negativa que tiene la institución. Muy bien, entonces aquí Mirta Vázquez, como presidenta del Consejo de Ministros, tiene 39% de desacuerdo, 40% de acuerdo, o sea, la aprueba, 21% no sabe. Luis Barrenzuela, el ministro del Interior, tiene no le genera confianza a la gente, 62%. Seguimos avanzando. Permanencia del ministro del Interior de Educación al sindicato del FENATE, ¿no? ¿Cuál ha sido la pregunta exactamente? Dice 73% en desacuerdo, que él haya pertenecido al sindicato FENATE. Entonces, 73% en desacuerdo, solamente 14% está de acuerdo. A la gente no le gusta que haya pertenecido al sindicato del presidente Castillo. Así es, ¿no? El hecho de que él provenga de, digamos, de un sindicato, y en este caso del FENAFE, que está vinculado al CONAR, al Movadef, eso genera desconfianza, por eso incluso es 73%, mayor incluso que la desconfianza que genera el ministro del Interior. Y esto, como te decía, se da en todas las plazas. Bueno, en Lima es 81% de desaprobación, es el más alto, y en el sur, que es, digamos, el menor porcentaje es 56%, pero igual llega a ser mayoría, ¿no? Versus solamente un 23% que sí le genera confianza. Y la desconfianza genera, esto quiere decir que no está de acuerdo con su designación, cree que va a hacer un mal trabajo. ¿Qué quiere decir? ¿A qué está unido la desconfianza? Creo que a dos temas, ¿no? Uno es a la designación en sí misma, al trabajo que pueda hacer y a quienes pueda favorecer por los vínculos con los que viene. Y por otro lado, hay un tema muy, muy grande de la población por el tema de educación, por el retorno a clases de los niños que siguen todavía haciendo clases de su casa, y a pesar, digamos, hay una expectativa muy grande porque el presidente es profesor, entonces es maestro. Se esperaría que alguien, digamos, con ese origen le dé prioridad al tema de educación y que los chicos ya deberían estar yendo al colegio, y la población ve que eso no ha sido así, sino que al contrario, ¿no? Entonces, termina en esta percepción de desconfianza. No lo ve con motivos. buenos ojos, no va a solucionar nada. Es decir, la mayoría piensa que es una mala designación. Esa es la lectura en términos fáciles, ¿no? Sobre la unidad o división de Perú Libre, ¿no? Están unidos 12%, divididos 82%. Esa es la percepción de la población o las personas que ustedes han encuestado. Sí, lo que estamos viendo es que, digamos, frente al nombramiento del nuevo gabinete han habido diversas declaraciones, incluso tweets de la bancada de Perú Libre, y frente a eso lo que ha generado es esta percepción de un partido dividido, que incluso de cara al voto de confianza del nuevo gabinete no está claro cómo va a votar para la población. Entonces, y esto también de alguna manera, digamos, afecta la popularidad del presidente, ¿no? Porque no está manejando él su bancada, de su partido. La población espera que él pueda no solamente tener independencia en la toma de decisiones, ¿no? Sino que pueda trabajar de la mano con la bancada de su partido. Urpi, pero aquí ha pasado algo, a pesar de los cambios del gabinete y que pareciera que está dividido, las personas encuestadas no piensan que Pedro Castillo sí ha dividido sus fuerzas con Vladimir Cerrón. Siguen pensando un punto más, que el mes pasado piensa que Vladimir Cerrón manda por encima de Pedro Castillo. ¿Cómo se interpreta esto?
efectivamente, si bien ven un partido dividido, ven que todavía el poder lo ejerce Vladimir Cerrón. Ujú. Porque, Porque porque ustedes, sí, sí, digamos, la población no tendría esta percepción si es que, digamos, incluso algunos de los ministros, ¿no? El caso del que estamos hablando, ¿no? de Barrenzuela. Del ministro del Interior, por Ajá. ejemplo, ¿no? Donde no hubiese ya ningún tipo de vínculos y si lo que la población ve es no solo que se mantienen los vínculos, sino ve a un Vladimir Cerrón activo, dando mensajes a través de redes sociales y poniendo ciertos puntos en la agenda. Entonces, en la medida que todavía ponga ciertos puntos en la agenda y se siga manifestando, eh, se mantiene la percepción de poder de Vladimir Cerrón. Ujú. Porque aquí es interesante, ¿no? En agosto la gente creía 42% que el poder estaba en Pedro Castillo y que 48% lo ejercía Cerrón. Pero en octubre 41% bajó Pedro Castillo, en que tenía el poder concentrado, y 52% Cerrón. Y esta encuesta es después de los cambios en el gabinete. Y usted me dice que es precisamente porque Barrenzuela sigue ahí, un hombre tan ligado a Cerrón, los tweets y todo esto. Entonces la gente percibe que no hay una ruptura ahí como pareció en algún momento con Cerrón. Y hay desconfianza, ¿no? Porque en la política peruana muchas veces se ha visto rupturas que en realidad no eran tales o que no eran tan profundas o que eran más bien desacuerdos de momento. Entonces, esto todavía tendrá que dar muchas más señales o, digamos, el presidente Castillo de ruptura o de poder para que pueda realmente ser percibido como la persona que en realidad ejerce el poder. Muy bien, muchísimas gracias por analizar con nosotros esta encuesta donde parece que el presidente Castillo está bajando y bajando y bajando en la popularidad por las malas decisiones que él está tomando. Esta es una foto del momento. Muchísimas gracias a Urpi Torrado, gerente general de la encuestadora Datum.